This computer. Ok. Let's go. Ya está. Listo. Entonces, bueno, como decíamos, es que a ustedes les siga interesando el cuento además. La idea este año es que vamos a hacer una recorrida, por lo menos lo que trabajemos, vamos a mirar cómo se conforma el canon de la enseñanza. Ya vimos a Comenio, que es el gran papá de la historia, y vamos a ver qué pasa con Comenio hacia adelante, es decir, con Pestalozzi, Herbert, y vamos a mirar, y a mí hay un tema que sí me preocupa mucho, que a mí me gustaría que lo viéramos un poco más en profundidad, es el vínculo que tienen esas miradas sobre el enseñar con lo que sucede en el momento en que se producen, con una mirada sobre el conocimiento y el conocer. O sea, yo creo que ahí hay un tema bien importante que no lo hemos trabajado suficientemente, y yo he estado mirando algunas lecturas que les voy a mandar después. Con Pestalozzi les tengo una especie de regalo porque encontré una versión en castellano de 1889, que es la primera traducción al castellano del texto de cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Qué Así bien. que voy a mandar el libro completo porque es una joyita el castellano que está escrito además. Anterior a Luzuriaga. Anterior a Luzuriaga, exactamente. Es que eso me llamó la atención, Oscar, por eso que me pareció fascinante la historia. ¿Sí? Tengo un problema con el texto de Herbert porque yo lo tengo en inglés. Yo lo tengo en español, pero el de curso para pedagogía. Déjame mirar porque yo puedo controlar eso con el curso de pedagogía. Yo lo tengo pero fotocopiado, pero tengo que buscarlo. Ya, porque yo lo tengo en inglés y a mí me interesa que veamos básicamente en Herbert la cuestión del método, ¿sí? O sea, cuál es la proposición que hace sobre el método. Entonces, vamos a ver un tema que a mí me parece muy importante, que en general se trabaja súper poco, que es el tema de las lecciones de objetos. Las lecciones de objetos son una vieja tradición de la enseñanza que no se trabaja mucho en general. El primero que lo pone, hay dos personajes que son súper importantes, pero yo tengo el mismo problema, vuelve a ser el mismo, o sea, yo tengo los textos en inglés. Hay un texto que es del siglo XIX, que es donde yo encontré por primera vez hablar de las lecciones de objetos, y Karen, tú que eres compatriota mía, el texto está citado por José Pedro Varela, así que te imagináis los años que tiene el texto, o sea, es de un tipo Stowe. 200 por lo menos. Por lo menos. Entonces, yo tengo el texto original porque lo que sucede es que hay textos que yo me meto, hay una cosa muy importante que se llama archive.org, donde se pueden encontrar muchos textos antiguos, y entonces ahí encontré el texto de Stowe, que es donde habla de las lecciones sobre objetos, que después lo retoma Alexander Bain, y después lo retoman los franceses. Entonces yo tengo esas tres versiones de las lecciones de objetos, que son como la línea de trabajo que se produce a fines del siglo XIX y principios del XX, incluida la escuela activa, para quien las lecciones de objetos son muy importantes, porque en realidad todo el proceso de la escuela activa de Dewey es muy difícil de entender si no se miran las lecciones sobre objetos. Entonces, en Colombia llegaron por la vía norteamericana. Claro. A la casa Appleton. Exacto, pero imagínate tú, Oscar, que el texto de Stowe es un texto norteamericano. O sea, el primer texto que yo encontré sobre lecciones de objetos, que es el que cita Varela, es norteamericano. Y el texto de Bain es inglés, obvio. Es inglés. Aquí llegaron... el texto está en las Education as a Science. Ahí está un capítulo largo de lecciones de objetos. Entonces, porque
¿cómo pasamos nosotros de los planteamientos herbartianos a las lecciones de objetos? O sea, es que ese es ¿cómo se hace el puente ahí? Que eso es lo que yo intento que discutamos durante estos meses, o el tiempo que nos demos, o como quieran. Pero para mí es bien importante. Otra cosa que yo quiero compartir con ustedes. Hola Lucho, porque te voy a nombrar a ti ahora. Yo acabo de escribir un trabajo, bueno, acabo no, hace unos meses, que se va a publicar ahora en Colombia, que es sobre la historia, el origen de los orígenes del método de enseñanza. Ah, qué chévere. Edad Media hasta Peter Ramos. ¿Sí? Porque resulta que nosotros siempre hablamos del método con Comenio como si fuera el comienzo de la historia, pero el comienzo de la historia es de 1200. Entonces me encontré unos textos, uno que me tocó traducir del latín, lo cual no se lo recomiendo a nadie, pero el colegio sigue funcionando bastante bien. Las monjas irlandesas siguen funcionando bastante bien. Que es un texto de un tipo que no estaba en mis libros, de un señor que se llama Gundisalinus. Porque Gundisalvo, exactamente. El tema que yo lo encontré las primeras referencias en el texto de Crombie sobre la ciencia de Agustín a Galileo. Ahí hay una referencia a Gundisalvo. Y la otra referencia que encontré fue en el libro de Le Goff, sobre los intelectuales de la Edad Media. Y del papel que juegan los traductores en la llegada del pensamiento griego a Occidente. Entonces, esa es una historia bellísima entonces analicé el texto de Gundisalvo, un texto de Hugh de Saint Victor, porque son los traductores del árabe y del latín de los textos griegos. O sea, Gundisalvo es miembro de la Escuela de Traductores de Toledo. Entonces, los textos de los griegos se fueron a Oriente. Y de Oriente volvieron a Occidente y fueron traducidos en Italia y en España. Entonces, lo que nosotros conocemos de Aristóteles no es la versión original, sino es la versión que hicieron estos personajes. Y ellos, a su vez, a partir de esas lecturas, escribieron sus propios textos sobre las artes liberales. Y son ellos los que ponen las artes liberales arriba de la mesa. Entonces, de eso se trata mi trabajo. Como ven, me entretuve harto mientras estuviéramos de vacaciones. ¿Dónde va a salir publicado? Perdona. Ay, en una vaina que me pidió la Rosa María Bolívar, querido. Así que no tengo la más remota idea. Ella pidió, yo lo mandé, yo lo escribí, recibí las correcciones del corrector que tuvo bien a corregir mi horrorosa sintaxis castellana, porque ya no es mala, sino es pésima, porque entre que nunca escribí bien en castellano, porque aprendí a escribir primero en inglés que en castellano, y después tengo 17 años de francés arriba en la cabeza, más la tesis escrita en francés, entonces mi castellano es una catástrofe. Dicho así, rápidamente. Está muy revuelta la cuestión. Entonces lo corrigió súper bien, pero esta historia se la voy a contar a usted, especialmente Oscar. El corrector, casi, si lo tengo al lado, lo ahorco, ¿sí? Imagínese que yo cito en ese texto, obviamente, al Ratio Studiorum. En una versión que usted y yo compartimos, que es la versión francesa del Ratio Studiorum, ¿verdad? Sí, sí. Que como usted bien sabe, tiene el texto original del latín traducido al francés y tiene 2 artículos iniciales bien interesantes Maravilloso, sí. de Moustier y de Juliat. Pues este señor decidió que de Moustier era el editor del texto. Y yo había puesto la referencia bibliográfica, obviamente, Ratio Studiorum, etcétera, etcétera, muy escrito en francés.
Y este me lo pone como de Mustier Editor. Mira, si lo tengo al lado lo ahorco. Le escribí un panfleto que se lo mandé por la rosa para que entendiera de qué estaba hablando. Y además de eso le mandé la foto del... Oiga, no pueden hacer eso, por favor. Claro, claro, No. claro. Y la otra Sí. cosa que el problema era que el texto de latín de Gundisalvo, yo lo saqué de una publicación que hicieron un par de alemanes que lo tradujeron al alemán, pero tuvieron a bien publicar el texto original en latín. Entonces yo usé ese texto en latín porque no tiene traducción al castellano ni al francés. Entonces usé el texto en latín porque yo de alemán no sé ni jota. Usé el texto en latín. Y entonces, claro, las citas que yo pongo son de las citas de Alexander Fidora, que es el tipo que lo publicó. O sea, le puse las páginas del texto de Fidora, pero yo no le puedo poner otra cosa, o sea, no tengo otra cosa. Y lo mismo que cuando en el texto francés de la ratio están los números de las reglas, que es como uno cita la ratio. No, quería el número de página y la edición. No. Te cuento una mejor, bien breve. Sí. Escribí, fue una conferencia que hicimos con los 40 años del grupo de historia y escribí una locura que se llama Pedagogía Angelical y era un diálogo figurado en mi cabeza entre los ángeles pedagógicos y los diablos epistemológicos. Había algunas citas textuales de Mérieux y de otros por ahí, pero todo era un diálogo de los ángeles y el editor me lo devolvió y a cada párrafo que hacían los ángeles me decía, ponga la fuente, cite. Y después que no los podía poner en cursiva porque las normas APA prohíben. ¡Ay, por favor! Y que las comillas de los ángeles. No te imaginas, es una locura. Bueno, Ay, este qué señor fastidio. tenía un problema con las normas APA, que mis citas eran muy largas. Pues que se vaya la chuña, o sea, me lo siento mucho, o sea. Claro, Entonces yo le escribí, mire, las normas APA son antiacadémicas, punto. eso. Exacto. Sí. Sí. Y además no te veo por qué, porque además, por ejemplo, en el caso francés, si usted lo sabe, Saldarriaga, uno puede poner citas largas y simplemente se ponen en otras letras y con otros márgenes, no más que eso. Pero lo único que conocen son las famosas citas APA. Váyanse al cuerpo. Bueno, pero la cuestión es que yo le mandé una carta al editor para que aprenda. Bueno, volvamos a lecciones de cosas más. Enojó a Araceli. Sí, Punto. me enojé, no sabe la bronca que me dio con la cuestión del ratio estudiorum, ya me sacó. Me imagino. Entonces, de hecho, eso se lo voy a mandar a todos, ¿sí? Porque ya está oleado y sacramentado. Pude incorporar alguna de tus cosas, Lucho, porque Lucho tuvo bien de revisar el trabajo. Pero ya estábamos sobre el filo de tener que devolverlo. Entonces, a lo que sí sabe lo que hice, Lucho, para que se quede tranquilo, reduje las conclusiones al primer párrafo, no más. Bueno, no sé si es la mejor solución. Me parecieron sí. absolutamente banales las otras dos, así que se fueron. Ya. No más. Sí, no me pareció correcto. Entonces, ya. Entonces, ¿por qué? Porque en esos textos que estuve revisando, les puedo mandar incluso las traducciones que hice, o sea, para mí no hay ningún problema, y lo mismo el texto de San Víctor. Es muy interesante cómo los tipos hablan de cómo se tiene que enseñar la gramática y la retórica. Esa parte es súper interesante, entonces yo creo que son antecedentes que nos pueden servir a nosotros para nuestras discusiones. ¿Ya? Entonces la idea es esa, o sea, vamos a empezar por ahí y yo voy a seguir mandando los textos, voy a pedir ayuda con el texto de Herbert, porque el tema es que del texto de Bain, yo creo que no hay traducción al castellano, yo he estado buscando por todos lados, pero no he encontrado. Así que voy a ver qué pasa. Y si no, les tocará leer en inglés. Qué pena con ustedes. Sí. Sí, toca. Así es. Ajá. Siempre pueden usar el Google Translator, que funciona bastante bien.
No. Mejor que la norma Zapa. Mejor que la norma Zapa, en todo caso. Además que lo han mejorado harto, porque al principio era una catástrofe, pero, Oh, sí, ha mejorado mucho. ha mejorado notablemente. Mm. Bueno, entonces la idea de esta primera reunión era hacer una pasada para ver cómo ven ustedes la cosa de la pandemia que nos ha pasado y lo que ha pasado con los maestros y la escuela, y después hacer una especie de super síntesis que yo tengo por aquí, de lo que vimos en todas las sesiones anteriores, o sea, cómo es el árbol genealógico de esta historia que estuvimos viendo, más o menos. Eso fue lo que me ocupé de hacer. Qué chévere. Yo, para partir de esta historia de la conversa sobre la pandemia, le tengo una preguntilla, un comentario y una pregunta. Porque yo no sé qué pasa en todos lados. En general, en las conversaciones que yo he tenido, se ha visto la historia de la pandemia como una posibilidad de repensar el quehacer docente. Sin embargo, lo que yo he visto en acción es que se repite delante de la pantalla lo mismo que se hace en la sala de clase. Sí. O al revés. Sí. Entonces, no salimos de las guías siguen estando ahí en gloria y majestad. No salimos, o sea, seguimos haciendo lo mismo. Los PTTs, la no sé qué, pero entonces yo no sé si eso es en todos lados o ha habido situaciones donde se ha hecho un esfuerzo por cambiar y tratar de mirar de una manera diferente las formas de enseñanza. Porque a mí eso me preocupa mucho, o sea, porque yo creo que la cuestión online llegó para quedarse, o sea, no creo que se desaparezca tan rápidamente, y eso me preocupa mucho. Me preocupa por el tema de las conexiones, en realidad, porque no todo el mundo tiene acceso, no todos los muchachines de América Latina tienen acceso al Internet, y no tienen los aparatos tampoco, y a mí me preocupa mucho qué está pasando con los maestros, si ustedes saben de gente que ha hecho cosas distintas a las que habitualmente se hacen. Sí. A ver, sí que... Se escucha. Hay un sonido fuerte. Pues, Araceli, si quiere comienzo a hablar sobre ese tema. Bueno, vea, yo creo que esta ha sido una experiencia como con sus luces y sus sombras. En primer lugar, yo valoro mucho como la capacidad de los maestros de reaccionar de manera tan rápida a tratar de ponerse a tono con la crisis, con las circunstancias, aunque era una situación que nunca habíamos vivido, pues, pero me pareció ver en los maestros en general una disposición a salir adelante, a ponerse al frente, sin orientación de nadie, con las uñas muy intuitiva, pero un compromiso era de que la escuela no es el edificio, que la escuela son las relaciones que los niños y los jóvenes nos necesitaban en ese momento, que estaban en una situación de mucha incertidumbre, pero también de mucho temor. Entonces, a mí esa reacción de los maestros, en primer lugar, me pareció muy interesante y muy importante. Sin embargo, vivimos en países con mucha variedad de situaciones en cuanto a los contextos sociales y culturales. Un país donde incluso en el campo, en el sector urbano, tenemos muchas dificultades con la conexión, así no seamos de estrato 1 o 0. De todas maneras, por ejemplo, nosotros hemos estado días completos sin internet, por ejemplo, porque creo que también a nivel tecnológico el país tampoco estaba preparado para esto. En ese sentido,
vi igualmente que los maestros trataron de hacer cosas o tratan de hacer cosas de manera, sí, pues porque esto no es un saber que esté sistematizado en un manual, en un curso, en un seminario, cómo hacer clases en pandemia, pues cierto, cómo reaccionar, qué hacer. Entonces, me parece que se pusieron en juego muchos saberes y mucho trabajo. Yo reivindico mucho como el trabajo en equipo que se ha logrado construir en muchos lugares, en un lugar, trascender esa fragmentación por asignaturas y hacer un trabajo transdisciplinario por tratar de, digamos, de avanzar un poco en eso que se ha llamado el trabajo por proyectos, así sea un remedio o algunos intentos de acercarse a él. Y vi igualmente mucha capacidad de los maestros como para ponerse a tono y aprender rápido estas cosas tecnológicas que al fin y al cabo creo que se ha sembrado como una imagen de los maestros como si fuéramos torpes, incapaces, atrasados, pero yo he visto a muchos estudiantes incluso admirados de la capacidad de sus maestros, porque aunque digan que los estudiantes están como en la era digital, lo que yo también pude percibir es que, y ellos me lo expresaban, que eso no es de todo cierto, porque ellos usan la tecnología para ciertas cosas, pero para la academia, para el conocimiento, ya ahí se quedan cortos, ya se sienten muy limitados. A muchos me tocó, por ejemplo, enseñarles a usar un PowerPoint, por decir algo, o a compartir una pantalla o abrir un Padlet, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que ha habido muchos aprendizajes. Cosas muy positivas que se siente la importancia de la escuela, que se siente socialmente la importancia de la escuela, pero también muy preocupante que sobre la escuela caigan tantas responsabilidades. Por ejemplo, que los niños no están comiendo en la casa, no tienen comida en la casa, entonces la escuela, restaurante. Que los niños son violentados en la casa, entonces que la escuela entonces es el espacio. Que los abusos sexuales, por ejemplo, la violencia intrafamiliar ha aumentado, el hogar en muchos espacios, los hogares se convirtieron en lugares donde no hay un ambiente favorable para los niños. Nos devuelve una imagen como que si los niños únicamente pueden ser niños en la escuela. En muchos otros contextos los niños son tratados que el trabajo, que vaya, que venga, que compre, que lave, que traiga. Y hemos visto incluso muchos niños frente a la pantalla que que se les grita, se les ultraja, se les manda a hacer mandados, por ejemplo. Entonces, hay como volver a ver la escuela como un espacio de seguridad para los niños, como un espacio de acogida, como un espacio donde los niños pueden ser niños, en un espacio que está destinado de tiempo completo para eso, pero también en donde ese tipo de desigualdades, como el no tener la tecnología, como el tener o no tener un aparato tecnológico o la conexión, en la escuela no se evidencia porque es para todos, lo poco que hay es para todos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas nos devuelven una mirada muy positiva, muy valorativa, yo diría, del maestro y de la escuela, pero también me preocupa todo ese tipo de responsabilidades que la sociedad del Estado quiere lanzar sobre la escuela y el maestro. Por ejemplo, se convierte en un arma de presión para que abramos las escuelas. Es que mire que los niños no están comiendo, mire que los niños están con depresión, mire que los niños están violentados, mire que los niños están corriendo peligro, mire que las mamás han tenido que renunciar a sus trabajos por cuidar a los niños. Entonces ustedes, ¿por qué no? Pues entonces se convierte y digo, bueno, pero ¿acaso esa es la responsabilidad? ¿Cómo podemos cargar con tantas responsabilidades cuando la sociedad y el Estado se lavan las manos como con las escuelas? Pienso que ahí también hay un elemento para reflexionar de bastante gravedad, ¿sí? Eso me preocupa mucho. En ese sentido, me preocupa
y se lo he dicho a los profesores de la institución donde yo trabajo, que los maestros se engolosinen con la virtualidad, se engolosinen, que crean realmente, que renuncien al contacto físico. Pues no estoy diciendo pues que por eso es que tenemos que ir a las escuelas y abrirlas, sino que renuncien al contacto directo, porque es muy difícil un contacto pedagógico mediado por las pantallas. Es una simulación, yo lo diría que en muchas partes como una falsa. Yo a veces me siento en un simulacro, ¿cierto? Como en una mascarada, y sobre todo que ni siquiera el rostro es visible, porque vemos esos unos cuadritos negros con unos nombres, pero ¿dónde está el rostro al menos? Porque el contacto pedagógico, al menos con los ojos, con el gesto, con el cuerpo, con la mirada, con la ubicación, ha sido para nosotros como maestros muy importantes para desarrollar el acto pedagógico, ¿cierto? Entonces uno mira cómo está sentado, cómo está la postura, cómo es la disposición, qué gesto hace cuando yo hablo, si tengo que volver a decirlo de otra manera, si tengo que replantear lo dicho. Ese contacto físico tan importante, que es tan dialogante porque dice muchas cosas, se pierde y se cae como, yo a veces me siento como, sí, como les dije ahorita, como en una farsa. Si esto realmente es una relación pedagógica, si puede haber algo de formación mediado por estas pantallas tan frías y tan oscuras. Y yo diría que el año pasado yo sentí mucha vitalidad en los estudiantes, pero también en los maestros, porque más bien era como la novedad, como la creatividad, las ganas de salir adelante, de sacar esto adelante, pero también se cae muy rápido en el desgaste, en el sinsentido. Es muy difícil motivar a alguien a la palabra, captar lo que acontece a partir de estas cosas. Y yo creo que podemos llegar, porque lo estoy viendo, a las formas más pobres de la didáctica y de la enseñanza a través de una tecnología educativa que se revive, que se refuerza, que vuelve y toma escenario. Veo a los maestros otra vez intentando hacer esos módulos autoformativos, que fue la expresión pues, de la tecnología educativa en el 70 y el 80, y se vuelve a una pobreza didáctica en donde, por ejemplo, esas formas de evaluación preestablecidas con cánones y cuadros tan rígidos como son también ese tipo de, a ver, se me fue las rúbricas, por ejemplo, que están tan de moda, ¿cierto? Entonces, yo temo ese afloramiento, ese reforzamiento de la tecnología educativa en sus formas más pobres, que me preocupa mucho esa situación, ¿cierto? Bueno, yo dejaría como por ahí al momento. ¿Alguien más? No todos sabemos. Porque Pues a ver, yo quiero agregar a ver, Juanjo. algo que, además de lo que está planteando Gloria, de algunas cuestiones que se han dejado ver sobre todo lo que ha emergido en las redes de maestros y la promoción de los encuentros en tertulia a propósito de la existencia de diferentes tipos de redes. Y sobre todo, por ejemplo, aquí en Colombia, la presencia de la red Estrado, ¿no? Colombia, ha suscitado mucho esos encuentros para compartir o para que los maestros compartan sus apuestas y compartan sus enriquecimientos. Y ahí se han dejado ver unas perspectivas que expresan sobre todo las apuestas de garantizar más que un servicio, un derecho. Eso es prácticamente reconociendo los diversos estados en que están las poblaciones de los niños y los jóvenes que hacen parte de las instituciones educativas en este país. Pues las instituciones en Colombia están conformadas por diferentes sedes que no solamente son urbanas, sino son rurales, cuyas poblaciones, sobre todo en la escuela estatal, la escuela pública, corresponden a poblaciones
de diferentes condiciones socioeconómicas. Y esas poblaciones socioeconómicas, su participación en las propuestas pedagógicas está determinada por la distancia y la ubicación para tener o no tener conectividad, con las posibilidades de tener dotación de equipos, que lo que se evidencia es la dificultad de la dotación de equipos, y creo que ahí ha cogido fuerza una práctica que pues ha sido cuestionada, y es la existencia, la práctica de guiar explícitamente el trabajo pedagógico con el documento que se llama guía. Entonces, esas experiencias que se han visibilizado a través de las redes han mostrado otras formas de mantener los contactos y sobre todo de determinar los ejes de trabajo en donde los maestros muestran cierta referencia sobre contextos problemáticos para ser más pertinente el trabajo pedagógico, sin poder dejar de orientar el trabajo a pesar de lo contextualizado con las guías. Eso nos llama mucho la atención, porque la pregunta es ¿cómo hago yo para llegarle al niño o a la niña o al estudiante que no tiene o que tiene estas situaciones? Y probablemente pueden estar también detrás de eso un concepto que se ha posicionado en los últimos 20 años aquí en Colombia, y creo en América Latina, es el concepto de calidad de la educación, en donde ese concepto de calidad pues está determinado por los resultados en las pruebas de evaluación estandarizada externas. Entonces, también hay una atención muy fuerte en lo que es pertinente, muestran las experiencias de la red, lo que es pertinente hacer acorde a las necesidades de los contextos, pero también en tensión con las políticas gubernamentales que auspician compromisos internacionales. Ahorita aquí en Colombia el año pasado hubo un afán muy fuerte de cómo poder aplicar pruebas estandarizadas para niños sin conectividad, por ejemplo. ¿Sí? Pues porque antes las pruebas estandarizadas se aplicaban o bien por escrito o bien virtualmente, y los niños llegaban a las salas los estudiantes llegaban a las salas de cómputo y ahí encontraban las preguntas. Pero ahora que no hay conectividad y que no sigue habiendo conectividad y los chicos siguen estando en casa, esa es una tensión muy, muy fuerte. Igual, pues sí, la manera como en el grueso de la escuela se mantiene prácticas de la tecnología educativa muy finas, supremamente finas, que no solamente se mueven en los lenguajes de objetivos como se movían antes, sino se mueven en los lenguajes de competencias, se mueven en los lenguajes de habilidades. Vea que las discusiones que quiere promover el Ministerio de Educación Nacional para una reforma educativa con sentido para buscar la relación entre educación y empleo, pues están cayendo en que hay que formar en habilidades que sean pertinentes para lo que los empleadores necesitan. Pero eso viene porque la escuela en Colombia, y particularmente uno lo ve en los discursos, y lo vemos bastante, por ejemplo, en los procedimientos que utiliza el Ministerio de Educación Nacional para evaluar lo que hacen las escuelas normales en el programa de formación complementaria, y es buscar que las evaluaciones de pares miren con qué habilidades y qué habilidades están posicionadas en los programas de formación. Y esa es una tensión muy fuerte que de una u otra manera el maestro busca o birlar o mantener. Y birlar está cuando el maestro, desde una perspectiva mucho más crítica, hace que la escuela responda a contextos pertinentes a propósito de lo que estamos en pandemia. Por ejemplo, hay experiencias que muestran cómo los saberes han girado alrededor de lo que pasa en la casa en la pandemia, lo que pasa en el barrio en la pandemia, incluso saberes que son muy pertinentes desde las ciencias naturales para entender qué es eso del virus, qué es eso de las vacunas, por qué no hay conectividad. Entonces hay unas experiencias muy, muy interesantes que se han resaltado y que van de la mano de la existencia del trabajo cooperativo, del trabajo colectivo, y que lo evidencian las diversas redes que tiene el país. Yo, por ejemplo, no me imaginé toda la cantidad de formas organizativas que en redes tenían los maestros, pero ahora se visibilizan. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo si se va o no se va a la alternancia, son muy recurrentes las voces de los maestros
desde las diferentes regiones de los territorios. Es común que las organizaciones gremiales, sobre todo desde los CEIDs, de los CEIDs que tiene FECODE, estén moviendo conversatorios para escuchar las voces de las comunidades educativas, no solamente de maestros, sino también voces de padres de familia y voces de estudiantes. Entonces creo que hay unas fuerzas muy interesantes que se han dejado ver y que antes no se tenían, ¿no? Antes ¿cómo hacemos para encontrarnos? ¿Cómo hacemos para hablar? Entonces ahora estos procesos que estamos aquí utilizando en la virtualidad han posibilitado y han movilizado ese tipo de encuentros, sobre todo ese tipo de voces que se vuelven de resistencia o se vuelven de alternativa a las propuestas de las comunidades. Genial. ¿Te imaginas qué fantástico hubiera sido durante el movimiento pedagógico tener todas esas redes? Por ejemplo. Qué rico. Hubiera sido top. Hubiéramos hecho un lío mucho más grande que el que armamos sin redes. Es muy interesante lo que están diciendo. Yo quiero rescatar dos cosas que me parecen súper importantes. Dos cosas chiquititas, Estela, simplemente para ir recapitulando. Una es la recuperación del valor de la escuela como un espacio donde los niños son niños. Eso me parece muy, muy relevante, porque a veces la escuela simplemente se mira como el lugar donde se deposita a los niños, pero no más. Entonces creo que ese es un tema no menor. Y el otro tema me parece fundamental es la recuperación de las redes entre los maestros y la conversación entre los maestros, que eso se había perdido un poco, yo creo, en el mundo de tanta evaluación y tanto cuento que no nos dejaban mucho vernos a nosotros mismos. Ya, Estela, ya. No, yo iba a decirles que ahora con la recuperación y la reactivación de lo que era el movimiento pedagógico, porque eso es lo que estamos haciendo, ha sido muy interesante, porque de verdad que hay redes. En el sentido, bueno, voy a tomarme una vez la palabra para contar cómo he visto y cómo hemos vivido este tiempo desde el eje cafetero, desde Manizales, donde estoy ubicada. Nosotros desde el año pasado, o todo el año pasado, nos estuvimos reuniendo semanalmente, 2 veces a la semana, los lunes y los sábados. Nos reunimos los sábados para dialogar y mirar las prácticas que los maestros estaban haciendo en la escuela. Fue un proceso muy interesante que permitió ver que el maestro está haciendo cosas muy bonitas, cómo pone en juego y en jaque la pedagogía en el mismo sentido de no cerrar la escuela y seguir trabajando. Vimos las dificultades de los maestros, aquella maestra que muchas veces tenía que ir hasta un parque para poder esperar que el niño se pudiera comunicar porque no había forma. Entonces, fueron detalles muy bonitos. Pero así como Gloria decía ahora que había luz y sombra, también vimos unos aspectos muy graves donde se le pasó volvimos a la escuela bancaria, donde únicamente se le pasaba la información al estudiante, se le llenó de contenidos, se pasaban unas guías sin ninguna reflexión y sin ninguna adaptación. Tanto que ahora vemos que en la discusión que se lleva sobre la alternancia, muchos estudiantes están pidiendo regresar a la escuela. ¿Por qué? Porque es mejor estar en la escuela y no en la casa llenando las guías, haciendo y consultando un trabajo del cual
ni aprenden, ni saben qué hay que hacer. Entonces, mire, así como hay cosas, o hubo cosas muy bonitas, hay otras que de verdad no permiten. Otra cosa que vimos en la alternancia y que lo estamos viendo ahora es el de los niños campesinos. Todas las dificultades que los niños tienen, pero a ellos se agrega que los niños quieren regresar a la escuela porque están cansados. Dicen, yo ya trabajé, estoy cogiendo café, deshiervando, estoy yendo, yo quiero ir a la escuela. Y como decía ahora Naceli, aquí se está recuperando el valor de la escuela, pero el valor que la escuela tiene como de proceso socializador, de proceso donde el chico se encuentra con su par para intercambiar saberes, para hablar, para dialogar, para mirar qué hay que hacer. Nosotros, por ejemplo, con la expedición pedagógica nacional, nos reunimos todos los sábados y tuvimos la oportunidad de escuchar muchas experiencias de lo que hacen los maestros en sus regiones. Cosas bien interesantes y que llaman la atención y que mira uno, bueno, aquí el maestro está poniendo su pedagogía, está mirando, está haciendo cosas bien interesantes. Entonces, pero hay una debilidad y la debilidad que veo es que a pesar de que hay oportunidad, como decía el rector ahora, de que se escucharon muchas voces, de que los grupos, las redes querían plantear todo lo que hay en el día. Yo creo que a todos nos pasó que le llegaban 4 o 5 invitaciones para los eventos. Muchas veces esos eventos no tenían como la oportunidad de hacer una reflexión y tener un intercambio porque eran muy pesados y el maestro en este momento, sobre todo las maestras, el tiempo laboral se extendió. El tiempo fue difícil, un trabajo muy arduo porque había que cumplir primero con la elaboración de guías o preparación de clases a las cuales no estábamos acostumbrados, a rendir los informes porque qué indicadores tan horribles que había que pasarle a los rectores, quiénes asistían, quiénes no asistían, si averiguamos las causas, bueno, un registro estadístico pero muy exhaustivo. Entonces, eso también implicaba una atención y un trabajo bien horrible. Y luego en la noche muchas veces lo llamaban a uno. Oiga, mire, profe, hay que hacer esto. Mire que mi hijo tiene esta tarea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mire, el trabajo fue exhaustivo, fue extenso. Creo que aquí a los maestros, sobre todo en Colombia, nos debemos dar tiempo para reflexionar sobre estas narrativas y lo que pasó, porque esto nos debe permitir decir que tenemos que cambiar y mirar una educación que sea para la vida, no lo que está planteando hoy en Colombia el gobierno, una educación para el empleo, una educación para decir, bueno, es que están estos sistemas virtuales y esto vino para quedarse. Está bien que venga para quedarse, pero tenemos que aprender también a utilizarlos, a trabajar con ellos, a mirar qué es lo que vamos a hacer.
hacerlos más creativos, porque hay mucha pasividad y esto cansa. Yo creo que el estrés ahora de Zoom es muy alto. Eso es lo que yo pienso. Bueno, muy interesante. Yo quiero hablar dos cositas. Mi Graciela. experiencia rápidamente de profesora de la Universidad Pedagógica, que me han parecido, o sea, yo diría que me ha ido bastante bien, o sea, es más, puedo decir que hay cosas como que los PowerPoint ahora son facilísimos, porque digamos, las exposiciones de los estudiantes, los trabajos en grupo, pues ahora son, no, cuando digo fáciles no quiere decir, sino que los veo, porque a mí en la pedagogía me toca ir a buscar un video BIN y entonces la televisión no tiene cable y, mejor dicho, para presentar cualquier cosa es un drama. Entonces, en ese aspecto tecnológico puede ser que haya sido, que hasta yo misma me impresiona, porque pues, yo les digo, a ver, ahorita se reúnen, a ellas les encanta, tal, hacen los grupos, y tal, van a tener 20 minutos y, bueno, y eso ha salido bastante bien. Hay una cosa que sí yo no me acostumbro, definitivamente, y es no ver a los estudiantes. Los estudiantes en general no abren pantalla. A mí me costó muchísimo entender por qué, para que vea. Y bueno, después dije, pero es que yo me estoy metiendo en los cuartos de la gente, en las casas de la gente, en los comedores de la gente. No, de verdad que uno, claro, yo tengo aquí mi escritorio, este es mi escritorio, aquí no entra nadie, o sea, esto es mío, mis bibliotecas, ustedes no ven, bueno, hay un closet. Están todas mis bibliotecas, yo soy una privilegiada, pero quien tiene una sala de los estudiantes de la pedagogía, eso me ha parecido durísimo, digámoslo así, porque, claro, cuando abren la pantalla, entonces, claro, aparece el hermanito, la mamá, toda esta cosa, que bueno, que yo como que digo, sí, tienen todo el derecho de cerrar pantalla. Pero digamos, el tema, claro, pienso en ellos, en ellas, que porque son la mayoría mujeres, aunque el año pasado tuve, pasado, y sí me parece un crimen, digamos, lo que dices tú, la socialización, el no salir al no encontrarse con sus compañeros en irse a tomar el café o yo no sé, millones de cosas que hacen los jóvenes. Eso sí me parece el crimen de lesa para ellos. O sea, ahorita voy a recibir estudiantes que nunca han ido a la universidad. Yo dicto clase en segundo semestre, porque el primer semestre los estudiantes por lo menos habían estado un semestre, conocían esas pobres instalaciones nuestras, pero sea lo que sea, son la vida de ellos. Eso me parece que no se puede, no, mejor dicho, a mí el cuento de que nos vamos a quedar, no, la universidad es lo que pasa en la universidad, no solamente las clases de los profesores. Eso me parece gravísimo. Con el respecto a los chiquitos, yo al principio me negué mucho el año pasado a eso, cuando me invitaban que mire que nos hable, que no sé qué, yo, hasta que dije no me tocó. Estuve todo el segundo semestre, es más, participé en una evaluación, en una cosa que hizo el ministerio con las experiencias de primera infancia, con educación de primera infancia, y la verdad, lo que tú, o sea, me ha impresionado muchísimo, porque ahí digamos que, claro, esto se ha repletado de guías, desde luego, que siempre han existido, pero también hay un gran esfuerzo de los maestros por hacer cosas, pues imagínense tener chinos de 3, 4, 5, esto es una cosa que uno dice, Dios santo. Una cosa que me ha parecido muy positiva, que es, al principio me caía muy gordo todo el mundo poniendo en el Facebook, ahora sí se dan cuenta que la escuela, que los maestros somos fundamentales. Dice, ay no, pero es que todos estamos en la misma, porque además la gran mayoría de maestras con las que yo tengo en contacto, pues son mamás, esto es un drama, o sea, son mamás, entonces están de maestras, están con la chiquita en esto, y 3 computadores no hay en la casa, bueno, esto se vuelve una cosa que uno dice, pero ¿qué estamos viviendo? Digámoslo así.
Entonces, a nivel de los maestros de infantil ha sido unos esfuerzos grandísimos, porque además ellas saben que los niños no pueden estar pegados en la pantalla. Entonces, se ha vuelto un trabajo colaborativo con las familias cuando las familias pueden. Mejor dicho, toda la pobreza, todo lo que hemos hablado, la desigualdad, todas las faltas de condiciones, mejor dicho, eso se reventó. Pero yo sí estoy muy molesta con el discurso de los maestros, se adaptaron a las pantallas y ahora no quieren ir a la escuela. Y yo me tiene furibunda ese discurso, pero furibunda, porque es que yo no se lo creo. O sea, claro, los maestros están asustados de meterse en las... O sea, es que yo pienso en la pedagógica, yo que digo, ay, yo cómo las quiero ver. El día que nos vayamos, yo hago una reunión y las invito, las que tuvieron curso conmigo en tal esto, ay, yo las quiero ver, conocer, mirarlas, como... Digamos, claro que aparecen a veces, pero pues es que no, es que eso nunca va a ser lo mismo. Lo que tú dices, toda esa relación que uno hace verbal, como yo les digo, mire, yo cuando llego a la clase, las pongo a trabajar, yo paso por cada una, miro qué leyó, miro cómo subrayó, digamos, eso es parte de mi clase. Yo ahora no sé si ustedes subrayan, entonces les pido que me manden subrayado, ¿sí me entiende? Pero no tanto por control, que también, sino como porque esas cosas, pues es que mucho del trabajo es un trabajo que usted, ahí sí se da cuenta, ¿no? Lo que tú dices de las miradas, lo que tú dices de cuando te sientas en un grupo y comentas y entonces preguntas entonces la otra cuenta que en el bus se varó y entonces tú te enteras de, bueno, es que somos maestros de vida, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es violenta, ¿no? Porque no es cierto que los estudiantes le van a contar a uno, ay, es que en mi casa mi mamá tiene, que sí pasa en lo presencial, mi mamá tiene COVID, no me lo cuentan a mí, no sale en una clase, en cambio en lo presencial sale, es que mi mamá tal, hay millones de espacios, esa parte me parece que es un horror. Yo soy una persona, quiero aclarar, que trabajé 5 años en educación a distancia. O sea, mi primera experiencia fueron 5 años en la Universidad de Santo Tomás con maestros de todo el país. Y, o sea, de alguna manera yo defiendo una educación a distancia, pero no para adolescentes. Digámoslo así, para jóvenes que están iniciándose en el mundo y en el mundo adolescente, es que ese cambio del colegio a la universidad es una cosa muy fuerte. Y con los chiquitos, entonces sí, estoy muy molesta con el discurso de que los maestros se están acomodando. Me parece que es muy injusto después de todo el esfuerzo que hicieron los maestros el año pasado en general, porque yo creo que fue en general. Este año el discurso se volvió, pues, que son los monstruos, ellos no quieren hacer nada, que renuncien, dice la gente, nada, si no van a ir a la escuela. No, sigue siendo digamos, ese discurso contra los maestros, un discurso generalizado, un discurso... claro, como dije, agresivo, clasista. Estoy hastiada, digámoslo así, de todo el discurso del cuento de, ay, este maestro que se iba a la escuela, mire, es que ahorita que salen millones de cosas en ese Facebook, yo soy muy de Facebook. Entonces, no, mire, esta maestra así tan querida con todos los niños en cambio, y todo eso, todo ese vuelta a culpabilizar a los maestros me tiene desesperada, ¿me entiendes? Es que me parece, digamos, muy injusto. Eso que dicen de que esto nos ha develado, que nos va a volver mejores, no, nos está sacando lo inmundo que somos. También, ¿no? También nos vuelve mejores en otras cosas, no, yo nada negar eso. Pero bueno, ese problema, pero es que yo misma digo, ¿dónde hay en la pedagógica un salón donde quepan las 40 estudiantes con 1,5 metros de distancia? No existe el corredor. ¿Y cuántos millones de cursos hay? O sea, no existe condiciones de hacer. Claro que ni la nacional, que tiene todo ese espacio abierto, abre. Claro que habrá el externado. Yo que a veces el año pasado antepasado iba al externado con esos salones que abran, hermano, que ustedes sí tienen sedes, eso sí, no sean tacaños, pero no nos voten, no, digamos, eso no es, o esos colegios de 6,000 estudiantes que son
horrorosos, me perdonan. Mire, yo hace 3 años dije, no, yo me quiero ir, no importa con horas cátedra, me voy a meter en un colegio, voy a coger un grupo de primera primaria y práctica, y yo me fui al INEM de no sé cuál, a hablar con una amiga para que yo me iba a ir con unas practicantes, dije, hago un proyecto de investigación, bueno, yo estaba feliz. Entré al colegio y apenas entré dije, ni loca me vuelvo al colegio, ni loca. Esto es imposible. Esta concentración, esos colegios de 6.000 estudiantes, ¿cómo los fueron a dejar hacer, hermano? Ahorita sí que los estamos viendo de 6.000, 7.000, 8.000. Horrible. Aquí pasa de todo, dicen los maestros de chiquitos. Aquí en este colegio hay de todo. Entonces, esta vaina que crearon esos monstruos, esos megacolegios, son una cosa de lo más inhumano del mundo por ahorrarse un berraco rector. Porque es que eso no fue sino para ahorrarse un sueldo de un rector o 2 sueldos de un rector. Por hacer toda esa reforma que hizo Cecilia María Vélez, que esto es que ahí sí se reventó. Eso, yo no sé qué va a pasar, o sea, la verdad que yo no sé qué va a pasar. Yo me acuerdo de esos colegios que yo he vivido de 7.000, 8.000 estudiantes, y yo no, eso es imposible. A mí no me vengan a decir que con mascarillas y lavada de manos. Sí, lo van a arreglar. Se reventó el sistema y sí, no se ponen las pilas. No, bueno, eso era todo como... Graciela. ¿Me permites una cosita? Sí. Es lo que ve uno, la inequidad como se está viendo. Yo miraba los lineamientos que sacó el Ministerio para la Alternancia y me puse por casualidad a mirar los lineamientos que sacó el Merani. Dije yo, pero ¿cómo va a ser esto así, donde tienen espacio para que los muchachos, ambientes para que hayan? Antes se están demorando para llamar a los muchachos a que vengan a las instituciones. Nuestros colegios públicos no tienen espacio. No pueden hacerlo. Con 50 muchachos no tienen el espacio para hacer la alternancia. Exacto, aquí es lo mismo. Este es el momento para pedir recursos para educación. Y yo creo que es en toda Latinoamérica donde hay que hacer eso. No, aquí ha habido el mismo problema, o sea, los maestros no quieren volver porque están de vacaciones, porque no quieren volver a trabajar, o sea, los argumentos son exactamente los mismos, o sea, no, desde el aparato oficial es la misma argumentación. Y la situación es la misma porque los espacios son muy pequeños, en las escuelas públicas, los colegios públicos no tienen los espacios que supuestamente se necesitan para tener un espacio sanitizado para que puedan ir a la escuela. Incluso colegios más elegantes como el que van mis nietos, que es el Liceo Francés, ellos empiezan, pero no empiezan todos los días. O sea, han dividido los grupos de niños, que ya no son muchos tampoco, pero van como 8 muchachitos juntos. Y van jueves y viernes, unos, lunes y martes, otros. O sea, los están turnando otra vez, o sea, igual que lo hicieron al final del año pasado. Porque aunque tengan espacios y demás, no tienen los espacios suficientes para cumplir con las reglas, punto. Con las reglas de sanidad. Ha sido bien interesante, yo no quiero dejar pasar esta cuestión porque a mí me interesa mucho que recuperamos nuestras argumentaciones. Me parece muy bien haberme puesto al día con lo que pasaba en Colombia, aunque yo más o menos estaba al día. Pero la visión que tienen ustedes me parece más que pertinente. Entonces, sí, yo quiero rescatar 2 cosas que para mí siguen siendo muy importantes. El seguir empujando para que las prácticas de los maestros cambien. A ver si alguna vez por todas enterramos las guías, que realmente eso es catastrófico. O sea, yo siento que además hay una cosa que es muy complicada porque las guías aparecieron en Colombia con la escuela nueva y después el hijo de su madre de Schiffelbein, que la mamá puede ser una excelente señora,
¿Mm? Decidió que eso se podía pasar a la escuela urbana. Entonces las guías empezaron a desparramarse por todos lados, o sea, y eso ha sido nefasto en el sistema colombiano. Aquí no hay tanto problema de guías como hay en Colombia. Pero eso es este caballero, ¿sí? Que él dijo que no, que las guías eran sensacionales para el uso que hacían los maestros rurales de las guías. No para que las guías se transformaran en el modo de transmisión de conocimiento, si es que hay transmisión de conocimiento, o sea, no existe eso. Eso es, pero sí me parece muy importante rescatar la escuela. Y la otra cosa que me parece más importante todavía es llegar a entender definitivamente que la escuela no es el edificio. Y que la escuela es el espacio donde se pasa bien. Que eso también es muy importante. Entonces, a la escuela uno va a pasarlo bien, y eso no quiere decir que no vaya a apropiarse de las tradiciones culturales más importantes, porque no hay por qué pasarlo mal para apropiarse de las transmisiones culturales, todo lo contrario. Y yo creo que eso es esa mediación que hace el maestro en esa transmisión, es muy importante que sea jolgoriosa. O sea, que significa que estar contento, o sea, que es algo que uno lo pasa bien, ¿no? Porque si no, creo que no vamos para ningún lado. Y el otro tema que me parece muy relevante, y yo vuelvo a insistir con lo que decía Juanjo, es las reuniones de los maestros. Los maestros tienen que trabajar juntos, tienen que compartir experiencias, tienen que discutir sobre lo que hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Y tener sus propias ideas y sus propias proposiciones. No necesariamente copiar lo que se hace en otros lados. Porque es muy distinta una escuela en un país que en otro para partir, y aquí ni hablemos, o sea, entre la escuela del sur, en medio de los lagos, y la escuela del norte, en el medio del desierto, hay alguna diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ni hablemos en Colombia, que hay algunas distinciones, digamos, básicas en las regiones. O sea, de la lengua que hablan, porque entre cómo habla un paisa y cómo habla un costeño ya tenemos líos, ¿sí? A todo lo que sigue detrás de eso. Entonces, creo que ojalá esto nos sirva para entender que esas diferencias son una riqueza y no un problema. Porque hasta ahora se ha visto siempre con la idea de homogeneizar los cuentos y no de rescatar las diferencias como algo muy, muy importante en el proceso de la formación de los muchachines. Bueno, dicho y considerando, nos devolvemos al siglo XV y XIV, porque así nos entretenemos otro rato. Yo voy a hacer una especie de árbol genealógico de lo que vimos, para que nos reencontremos con lo que vamos a ver a partir de la próxima sesión. Nosotros empezamos conversando como un gran descubrimiento, ahora ya he descubierto que no es un gran descubrimiento, sino que va a haber que hacerle unos adjuntos antes, con los hermanos de la vida en común. Es un hito fundamental en términos, más que de la enseñanza, en términos del ordenamiento y la administración de las instituciones educativas. Yo creo personalmente que los hermanos, después de haber leído lo que leí, después no inventaron nada en términos de enseñanza. Lo que sí crearon era una forma de pensar en la institución educativa, con la estructura que le dieron a sus colegios. O sea, los colegios de los hermanos terminan siendo el modelo que hasta el día de hoy tenemos para los colegios. O sea, los grupos por edad, cada curso con su programa, cada curso con su maestro, o sea, que además influyeron cosas que vamos a ver después, como Lancaster, por ejemplo, porque las decurias de los hermanos son la enseñanza mutua de Lancaster, en realidad, o sea, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, esos temas, los hermanos entonces nos aportan desde sus colegios, más que sobre la enseñanza, la estructura de la institución. Y a mí eso me parece muy relevante. En la enseñanza, lo que hicieron, y ahora lo puedo decir con una cierta soltura, fue aplicar las cosas que existían en su momento,
que son estos textos del Gundisalvo y de San Víctor. Porque lo que dicen ellos de cómo se enseña la gramática y la retórica es lo que hacían los hermanos. Y eso es lo interesante del cuento. Por eso que les voy a pasar el artículo, porque me parece muy entretenido. Entonces también descubrimos que los hermanos habían tenido algunos alumnos, algunos estudiantes interesantes, como por ejemplo Erasmo, Martín Lutero, que también anduvo por los colegios, Comenio, y Johann Sturm, que son como los herederos, o sea, los hermanos son como el punto inicial de un modo de pensar el sistema educativo, la organización de la escuela, que estos personajes que vinieron después, lo que hicieron fue más bien pensar qué se hacía dentro de esas instituciones. Como es el caso de Erasmo, ¿sí? Quien, bueno, de partida él criticaba arduamente a los hermanos en términos de los castigos corporales, o sea que eso ya es una gran innovación, de decir que en los colegios no se podía castigar a los niños, ¿no? Y que introduce además un tema que se va a volver muy importante, que es el tema de la lengua vernácula. Es decir, en qué medida, ¿sí?, el enseñar puede estar fundado sobre la lengua vernácula y no sobre el latín. O sea, Erasmo era un buen traductor también, y entonces lo que él consideraba era que, acuérdense que el texto dice una cosa muy bella, dice que está el mundo de las cosas y el mundo de las palabras. Que el conocimiento es el conocimiento de las cosas y es el conocimiento de las palabras. Y que para él lo fundamental es el conocimiento de las palabras. Porque las cosas solo pueden ser entendidas a través de las palabras. Entonces, el hecho es que él impulsa y empuja una forma de formar a la gente que está fundada sobre el lenguaje. Y eso va a tener repercusiones importantes posteriormente. Pero también introduce en ese lenguaje que no sea solo el lenguaje culto, comillas, comillas, del latín, sino el lenguaje vernáculo, o sea, el lenguaje en el cual habla toda la gente. Y que aprender a leer no significaba solo descifrar, sino entender lo que se leía y ser capaces de criticar y cuestionar lo que se leía. Fuera Platón o Cicerón o quien fuera, pero siempre había que tener una mirada crítica sobre la lectura. Entonces, eso para mí son unos aportes súper importantes, ¿sí?, que hace Erasmo, en tanto que empuja así una forma de enseñar y un contenido de enseñanza que nosotros no vimos en los hermanos. O sea, los hermanos estaban en otro cuento. Un personaje muy importante, que nosotros no lo vimos mucho, pero que es muy relevante por lo que viene después, es el papel que juegan algunos de los maestros que estuvieron en las escuelas de los hermanos, como Standock, que termina siendo el rector del Collège de Francia, donde estudian tanto los futuros jesuitas como Johann Sturm. Entonces, el modelo de los hermanos es el fundamento de lo que los jesuitas van a llamar el modus parisiensis, porque el modus parisiensis es la aplicación que hace Standock de el modelo de los hermanos. Entonces, ahí se juntan los dos. Entonces, todo lo que ellos llaman modus parisiensis, en realidad viene de Deventer, el colegio de Deventer. Y eso es algo mucho más que interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto la compañía como Sturm van a ser los dos personajes que van a poner las dos líneas por las cuales se va a mover el proceso de formación pedagógico, institucional y de enseñanza del lado católico y del lado protestante. O sea, hay una marca fundamental entre Erasmo
y el surgimiento de la compañía y el surgimiento de Sturm es la Reforma Protestante. O sea, la Reforma Protestante marca un quiebre y un nudo en los sistemas educativos, que va a ser permanente, no va a ser solo ese momento, sino que va a aparecer históricamente y detrás de todos los acontecimientos que nosotros vamos a ver después. Y eso es más que, uno no puede perder de vista eso, que es la Reforma Protestante la que marca las distinciones. Entonces tenemos por un lado el gimnasio de Sturm, por el otro lado tenemos los colegios jesuitas. Hay una diferencia fundamental, es que al gimnasio de Sturm de Estrasburgo se recibían alumnos desde los 6 años. En los colegios jesuitas se recibían alumnos solo desde los 15 años, que tenían que ya saber leer y escribir, porque los colegios jesuitas originarios fueron fundados para formar jesuitas. Solo después se transformaron en colegios abiertos, pero en general ellos hacían una diferencia, y esto está en el Ratio Studiorum, entre lo que ellos llaman los escolásticos, que son los que van a ser jesuitas, y los alumnos externos. Entonces, ahí hay una distinción. En el caso de Sturm, no. En el caso de Sturm, es un colegio abierto que el mejor estilo de los colegios de los hermanos es financiado por el municipio de Estrasburgo. Ajá. En cambio, los colegios jesuitas son financiados por donaciones. Entonces, no es lo mismo, no es el mismo sistema, desde ese punto de vista. Entonces, el colegio de Sturm empieza desde chiquitos, como era el colegio al que él fue en Deventer, o sea, en Zwolle en realidad, el colegio de Lieja también, que es donde estuvo, ahí la gente entraba a los 7, 8 años. Entre 7 y 8 años entraba al colegio. ¿Sí? Al otro lado no. Y la otra cosa que también es muy importante es que de alguna manera Sturm también promueve como Erasmus la lengua vernácula. Aunque él es un tipo que trabaja y sus trabajos son sobre Aristóteles y sobre la filosofía aristotélica y sobre la retórica, ¿sí? Y los escribe en latín, ¿sí? Pero en el gimnasio de Estrasburgo están las dos lenguas, la lengua vernácula y el latín. En cambio, en el caso de la compañía, es solo el latín. Y hay una razón bien explícita y real para eso. Cuando se funda la compañía en 1536, la decisión de Ignacio y los compadres que la fundaron, que fueron 7, miren el lío que armaron en París, decidieron que la compañía iba a ser extraterritorial. En ese momento la iglesia dependía del rey, del conde, del no sé quién, del príncipe, etcétera, etcétera, y ellos no querían depender de ninguno de esos personajes. Entonces, la casa matriz de la compañía estuvo siempre en Roma, desde los inicios, porque así se vuelve extraterritorial. Y esa extraterritorialidad, ¿sí? También lo que está pasando es que tiene que tener una lengua propia para que sea completamente extraterritorial. Y esa lengua es el latín. Porque así es absolutamente extraterritorial. Porque no hablan la lengua vernácula, y entre la lengua de la compañía es el latín. Incluso más, muchos de los jesuitas que aquí mi amigo Oscar y yo conocemos, fueron a un colegio jesuita en Medellín, donde solo hablaban latín. Como Carlos Eduardo Vasco, Guillermo Hoyos, el Mono Múnera, todos ellos hablaban latín en el colegio de los jesuitas de Medellín. No se podía hablar otra cosa. O sea que eso no es algo que duró 100 años, sino 400.
Pero esa territorialidad de la lengua latina es muy importante, porque hace que la cultura sea extraterritorial, porque está ligada no a la lengua vernácula, sino al latín. Entonces, ese es un tema súper importante en esta historia. Nuestro otro amigo delicioso fue el Pierre de la Ramée, el Peter Ramos. Ramos es un personaje que se sale de las líneas, por decirlo de alguna manera. Ramos no fue a los mismos colegios, ni también se encontró con Sturm por ahí por el camino, pero no es un tipo que haya estado ligado a las tradiciones de la fraternidad. El problema de Ramos es que él era profesor regio, o sea, era profesor de reyes, maestro de reyes. Y su gran preocupación era, porque además era un tipo más que culto, y porque en el fondo, después que yo leía al Gundisalinus y al San Víctor, a lo mejor Ramos tenía razón, que Aristóteles era falso, porque nunca se leyó el original. Y en realidad nunca se leyó el original. Se leyeron la traducción. Entonces Ramos escribe su tesis doctoral para ser maestro regio, ¿sí? Contra Aristóteles. Y eso lo crucifica con una gran parte de la Iglesia Católica, jesuitas incluidos. Porque Aristóteles no se puede tocar. Aristóteles es la palabra santa, la Biblia, pero Aristóteles. Entonces, lo que Ramos plantea, y eso es lo que a mí me fascina de esta historia, es que como él era maestro, él tenía que ver cómo se distribuían las artes liberales para ser enseñadas. Entonces, él escribe un manual, ¿sí?, donde da cuenta de cómo se distribuyen las artes liberales para ser enseñadas, insisto, porque a él lo que le preocupaba era enseñar, porque eso era lo que hacía. Entonces, sus famosos esquemas, el libro de la profesión regia, son puros esquemas de cada una de las artes liberales. Entonces, en la primera página aparecen las artes liberales en su conjunto. En la segunda página aparecen las artes liberales y dice currículum, por la primera vez en nuestra historia. 1550 y tanto. ¿Sí? Entonces, o 70 y tanto, no me acuerdo. Entonces, nosotros tenemos un señor que su preocupación esencial es la enseñanza, y ese señor es Ramos. Los otros se dedican a pensar la filosofía, a escribir sobre filosofía, a pensar, en el caso de los jesuitas, a pensar la botánica, a escribir sobre botánica, o sea, están digregados en un montón de temáticas, pero en el caso de Ramos, su preocupación central fue la enseñanza, que esa es la diferencia fundamental. Por eso Ramos es como el padre espiritual de los otros dos personajes que vienen a continuación, que son Ratke y Comenio. No se puede entender la preocupación de Comenio. Además, no nos olvidamos que al pobre Ramos le cortaron la cabeza en la noche de San Bartolomé, ¿sí? Por hugonote. Como era hugonote, le cortaron la cabeza. La Catalina de Medici se encargó de que... Además, en ese momento era el maestro del rey. Era el maestro de Charles Neff, de Carlos IX, perdón. Entonces, la historia es muy complicada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la influencia de Ramos es una influencia que va al protestantismo, no al catolicismo. Y esa es una pata bien interesante. Entonces, hay una preocupación que amanece con Ratke y Comenio por la enseñanza, y por la enseñanza de la lengua vernácula, no del latín.
Porque si hay algo donde Radke y Comenio confluyen, es en ese tema. En la necesidad que se aprenda a leer y escribir en la lengua vernácula. El latín podía aparecer después, pero no en el inicio. Entonces, ese es un tema que nosotros hemos visto y que hemos leído y mirado. Y después aparece, para hacerle homenaje al Humberto Quiseno, Juan Bautista de la Salle, que es como el tipo que crea la escuela católica, pero la escuela primaria católica, no la de los jesuitas. Una escuela que va dirigida a los pobres. Una escuela que va dirigida a que aprendan a trabajar. ¿Les suena? O sea, eso es muy importante porque basta con leer los textos para uno darse cuenta que lo que le interesaba era eso, o sea, que la gente, los niños aprendieran disciplina, aprendieran a leer y escribir, aprendieran el catecismo, para que fueran unos trabajadores disciplinados. Ordenados, sí. Obedientes. Y para eso, él es el primero que decide formar maestros. Y él abre, ¿sí?, una escuela para maestros, pero para sus colegios, o sea, es una escuela donde se formaban los hermanos cristianos que iban a ser maestros de las escuelas de los hermanos cristianos. Ajá. Que es otro ámbito distinto y donde pone algunos principios de la educación católica que yo creo que en alguna medida todavía están presentes. Bueno, queridos, y eso fue todo lo que vimos durante todos los meses de cháchara que nos pasamos. Oh, ¿le parece poco? ¿Le parece poco? Pero la pasamos bueno, profe. Sí, pues que lo pasamos súper. Hiciste un buen resumen. Muy buen Lo que yo resumen. quería es que viéramos cómo se ramifica esto, porque ahora se va a terminar de ramificar pesadamente, ¿sí? En el sentido de que vamos a ver a Pestalozzi, que viene de la misma tradición protestante. Alemana, vamos a ver a Herbart, que también viene de la misma tradición protestante alemana, vamos a ver a un señor que es muy importante para nuestra historia, que se llama Lancaster. Lancaster. Y yo quiero pasarle los textos originales del señor Lancaster. ¿Sí? Porque no son menores. Y porque además Lancaster, es algo que nunca cuentan los libros de historia, vendía la franchise. ¿Qué es? Vendía, o sea, cuando tú vas a un Starbucks en Medellín, querida, eso es una franchise. O sea, hay una gente que compra el nombre, los métodos. Franquicia. Una franquicia, sí, perdón, no sabía cómo se llama. Franquicia. Gracias, Karen. Como ahora en educación varias. Entonces, este señor Lancaster, el señor Lancaster inventó este cuento de la escuela mutua, que en realidad es una copia de las decurias que usaron tanto los hermanos de la vida en común como las escuelas jesuitas, de un alumno que ayuda a los otros, de los monitores y toda la historia, y le vendió, porque como Inglaterra estaba detrás de los movimientos independentistas en América Latina, le vendió a los nuevos gobiernos de América Latina la franchise. Entonces mandó al Río de la Plata el señor Thompson, no sé cómo se llamó el que llegó a Bogotá, porque en Bogotá también hubo que andaba vendiendo la cuestión. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces, Santander le compró la franchise a Lancaster. Y en la Argentina se lo compró Bernardino Rivadavia. En Buenos Aires. Entonces, vamos a ver al señor Lancaster. Y vamos a ver, como les dije antes, las lecciones de objeto, que son como realmente la apertura y la concreción de algunas de las cosas que pensó Comenio, pero miradas desde otra concepción epistemológica. Y eso es lo que vamos a preocuparnos esta vez. Nos vamos a preocupar de las concepciones epistemológicas que hay detrás de los monos que vamos a ver en la enseñanza.
Así que van a leer no solo los señores, sino algunas lecturitas así a la pasada de otras cosas. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cómo les quedó el ojo? Nada, me quedó faltando Comenio, porque bueno, no estuve en las sesiones, pero en tu recorrido pasaste muy rápido por Comenio. Ahorita, en Sí, tu claro. genealogía. Lo que pasa es que la genealogía Comenio es una parte de la historia, que es muy importante, pero ¿sabe qué? Voy a hacer anatemas, pero de las pesadas. Herética. Tranquila. Herética total. Comenio es un descubrimiento de el mundo occidental de la educación en los años 50 con Piaget. Piaget lo pone arriba de la mesa, Piaget escribe un trabajo sobre Comenio que publica la UNESCO, entonces Comenio se volvió el tipo más importante del mundo. Pero lo que sin vimos... ver todos los antecedentes, cómo Comenio en realidad es la consecuencia de una larga historia. Porque en realidad él no inventa nada, codifica cosas, es otra cosa distinta. Pero lo que él dice está dicho antes. Entonces yo por eso con Comenio, ya, pero mirémoslo para adentro a ver qué pasa con respecto a las otras ideas que circulaban en ese momento. Es que eso es para mí es muy importante. Por eso que Comenio sí es importante, pero mirado en este panorama general. Por ejemplo, la disputa con Radke, que es una disputa muy solapada, la influencia que Comenio puede tener en Inglaterra gracias a sus amistades con Locke. O sea, hay toda una cantidad de historias por detrás que son así como chismes académicos entretenidos, ¿sí? Que no son menores. Por ejemplo, el hecho que él leyera y con mucho cuidado los trabajos de Bacon del Novum Organum y todas esas cosas, eso está presente en la didáctica magna, ¿sí? Y está presente en el Orbis Pictus. Los modos de enseñar del Orbis Pictus no son originales de él. That's the point. Vienen de mucho más atrás. Entonces, ya hay algunas pistas en la cosa de los hermanos, hay pistas que se trabajan en Estrasburgo, o sea, hay varias pistas de cómo enseñar a leer. Y lo interesante es que una de las pistas está en los argumentos de Gundisalvo sobre cómo se enseña la gramática. Y eso yo quedé así como en éxtasis cuando leía el texto en latino, o sea, dije, ¡ay! Me perdí de algo súper importante. Ahora ya el espacio que estaba en blanco ya no está más en blanco. Ahí está ahí. Entonces creo que hay algo súper interesante en esa historia. Y sí es importante porque es importante por la influencia que tuvo después. Pero no en su momento, es un tipo que no tiene influencia. Tiene más influencia Ramus que Comenio. Es muy fascinante. En el texto de Walter Ong sobre Ramus, hay una página maravillosa donde da cuenta de cómo se distribuyeron las obras de Ramus después de la muerte de Ramus en toda Europa. Y llegan hasta 1800. Y es el famoso cuento del currículum, del diseño y la transformación de los programas de estudio. Eso es lo que más llega. Entonces yo creo que hay que mirarlo en el espacio en que se da, ¿sí? A comer. Dime. Voy a hacer pregunta de recién llegado, pero hay dos líneas que me llaman la atención.
cómo siguió la diferencia entre protestantes y católicos. Pero me interesa más una segunda, que es la relación, la diferencia entre la escuela primaria y la secundaria, la llamada secundaria. Porque cuando hablas de Ramos y de la ratio, estás hablando de la secundaria. Del canon de la secundaria, donde se enseña la gramática y esto. Exactamente. Pero es un mundo como aparte de lo que va pasando en las escuelas primarias y los métodos para las primarias. Así es. Me da la impresión de que se forma primero esto de la secundaria, que es más antiguo y porque interesa más la formación hasta llegar a la enseñanza de la filosofía. Y la primaria tiene otros ríos, otros vericuetos. Tiene otros vericuetos, y yo creo que además tiene que ver, Oscar, con esta cosa que nos contó Aries, también contaba sobre la historia de la infancia. O sea, cuando se le empieza a dar importancia a la infancia, aparece la escuela primaria. Y la importancia de la infancia es muy tardía. El pensar en los niños como niños es tardía. No es, o sea, en el momento del ratio y en el momento de Ramos, los niños, la infancia duraba hasta los 10 años, o con suerte. O sea, porque ya el hecho de que los hermanos de la vida en común y el colegio de Sturm recibieran a los chicos de 8 y 9 años, no los consideraban niños. No estaban en el marco de la niñez. Entonces, es recién, 200 años después, Comenio mediante, ¿sí? Y Radke, fundamentalmente, que ya aparece el discurso sobre la infancia. Y si tú miras el trabajo de Aries con esas fechas, coincide. Y eso es lo interesante. Porque por eso que hay unas distinciones súper poderosas, además. Y lo interesante que pasa es cuando, un siglo después de Comenio, ¿sí? Los prusianos con el Federico II, ¿sí? Hablan sobre la escuela normal. Porque ahí sí es reconocer definitivamente la infancia como infancia. Y que necesitan unos maestros específicos para eso. Que ya La Salle había hablado, pero con otros fines. Porque lo de La Salle es para domesticar. A los pobres, sí. A los pobres. En cambio, el caso de Federico II el Grande no, es para difundir la cultura. Y ahí pasan unas cosas, pero son 100 años de diferencia, o sea, es un siglo de distancia. Que es mucho tiempo, son 1000 años. Son 100 años, o sea, es mucho, mucho tiempo, porque vamos de 1670 a 1770. Cuando se crean las normales en Prusia. Entonces, ese es un ámbito, porque entonces sí se van a formar maestros para esos niños, para que sepan enseñar a leer y escribir. Y esos textos alemanes son una joya de cuando se crean las normales. Y yo también los tengo en francés, si le interesa. ¿Y cuándo se da el switch entre los maestros de primaria hacia las maestras de primaria? Ese se da muy temprano. Se da con las normales de Federico II el Grande porque era protestante. Y las mujeres juegan un rol distinto en la cultura protestante que en la cultura católica. En la cultura protestante son las transmisoras culturales. Y en el caso de la Iglesia Católica somos la Virgen María. Que es un poco distinto. Sí. Entonces ahí hay dos patas diferentes, sí. Muy interesantes las dos, pero son muy distintas. Son dos visiones distintas sobre la mujer. Por eso que cuando se habla de los maestros, para mí los maestros son mujeres. Porque la escuela primaria es protestante. Enseñar a leer y escribir tempranamente es para poder leer la Biblia por cuenta propia y en lengua vernácula.
Es que esos son los temas pesados, que tienen que ver con la estructuración de la escuela y la formación de los maestros. Es que esa pata es bien bonita de mirar. Y los maestros en las escuelas de Federico II el Grande se forman para enseñar. No hay tutía sobre el cuento. O sea, el eje de la formación es la práctica. Cosa que perdimos en la historia. Y además porque hay otra cosa que también es muy importante de mirar, y es la siguiente. Es que en ese desarrollo de fines del 18, inicios del 19, pasan cosas muy importantes como la Revolución Francesa, algunas cosillas así, ¿sí? Entonces, la creación de las grandes escuelas francesas, que no es menor, que no son la universidad, que eso también hay que tenerlo súper claro. En Francia la universidad es la universidad y la Grande École son la Grande École, son dos caminos diferentes. Y una de las grandes écoles es la Escuela Normal Superior, que funda la Convención. En esa escuela nunca se enseñó a enseñar. Es una institución de investigación. Hasta el día de hoy. O sea, para enseñar a enseñar inventaron otras dos, un poco antes de la reforma de Jules Ferry. Una de hombres y una de mujeres, que formaban a los maestros de las escuelas normales que estaban fundando, con el modelo de Francisco II el Grande, de Federico II. Las escuelas normales son todas herederas de la reforma prusiana, tanto sean las francesas como cualquiera de las otras. Y las norteamericanas y las nuestras, todas en América Latina, el modelo es ese. O sea, Sarmiento y Horace Mann, que es el fundador de las escuelas normales en Estados Unidos, ¿sí? Y Sarmiento, que es el gran fundador de la escuela normal en la Argentina, fueron a visitar Prusia, los dos juntos. O sea, el modelo es igualito. Entonces, José Pedro Varela, que es nuestro gran reformador, era muy amigo de Sarmiento. Entonces, la formación de maestro pasó también por los alemanes, por los prusianos. O sea, las escuelas normales colombianas también. Pero el asunto es entonces por qué eran lancasterianas, pues esa... No, pero primero, Lancaster murió en algún momento de la historia, que no sé cuándo, porque eso es lo que me gustaría saber. Porque después pasamos a la normal prusiana. Ajá, sí. Entonces, el momento del quiebre entre Lancaster y el modelo prusiano es el que a mí me gustaría saber en qué momento se produce. Yo no sé si fue durante la Guerra de los 100 días con la llegada de las pestalozzianas, vea, pestalozzianos. Más o menos la historia pues que plantea Olga Lucía Zuluaga es en 1821, lancasteriana, pero la escuela no era una institución, sino una escuela donde el director enseñaba el método y los que querían ser maestros iban y observaban cómo se hacía el método. Claro, pero eso es lo que dice Lancaster que hay que hacer, o sea, si no se sale de Lancaster. Exacto. No solo observaban, pero, se metían junto con los niños. Sí, y hacían el estaban ahí recorrido, porque como normalmente si eran personas que tampoco sabían leer y escribir. Entonces, aprendían. Nosotros con Olga rastreamos eso en el archivo y el proceso duraba 3 meses. Desde que entraba a la última banca e empezaba a aprender las letras hasta que llegaba a la primera banca donde estaban ya los que habían aprendido a leer y escribir. Y él salía de ahí a repetir lo que había visto. Que eran literalmente por la importancia, yo pensé en Lancaster por la importancia que tuvo en América Latina este caballero y en Colombia más que en ningún lado. Entonces, a mí me gusta que lean los textos originales del maestro, o sea, para que vean hasta dónde llegó la franquicia. La franquicia. Hasta, es muy importante, porque no es menor. Hasta el 46, en la reforma del 45,
ya José María Triana, el director de la Escuela Normal, empezó a meter a Pestalozzi para reformar el manual de Lancaster, ¿cierto? Claro, pero Pestalozzi es prusiano. Ajá, ya, ahí empieza, ahí ya. Entonces ahí empieza el otro modelo, ahí entra el otro Exacto. modelo. Por eso te digo que si las Exacto, maestras, los maestros pestalozzianos tenían que ver en eso, que debían tener que ver, Ujú, porque la influencia ahí es muy grande, de ida y vuelta. muy bien. Bueno, Entrete, promete, nos vamos a divertir harto estos próximos meses. Seguro. Vas a hacer desempolvar el archivo. además Sí, usted es creo muy que te buena va a tocar, contadora. querido. Sí, sí. No, es que a mí me parece muy bello, ¿sabes qué, Oscar? Es que tú mires los documentos que tenés del archivo a la luz del texto original de Lancaster. Ujú. Eso es lo que me parece entretenido. Sí, porque aquí tuvimos entre manos las traducciones hechas por los ingleses. La franquicia venía con los manuales traducidos. Sí, Yo tengo los manuales originales. que es el mismo que en México, es el mismo manual que se Es empleó que en aquí. todos lados fue el mismo, si es la franquicia, Gloria. Ajá, Elena, sí, sí, es todo sí. el mismo. Exacto, Lo sí. vendió por todos lados. Muy buen mercader para esa época. Sí, era un negociante maravilloso. Y era un fiasco porque la franquicia garantizaba que un solo maestro podía enseñarle simultáneamente a 1000 niños. ¿Tú te Exactamente. imaginas nomás el garaje, el galpón que se Claro, necesitaba y además para... que Esos uno son los se colegios piensa, de No 8.000 era bueno personas. para la pandemia. Para no solo eso, sino que colegio de Sí, 8.000 para personas. lo vendían con la idea de que no había que pagarle sueldo a muchos maestros. Sí, era un proceso de ahorro que fue de la misma manera que lo vendió en Inglaterra. Ujú. El Ahora, negocio era que no se necesitaba muchos maestros, se necesitaba un maestro y los tutores, los monitores. Claro. además que la originalidad pues realmente está en duda porque el Bell, la producción de Bell, Lancaster prácticamente se apodera como de toda y va y la vende, ¿cierto? Claro, pero además no solo eso, sino tampoco es de ellos, porque eso hacían Ajá. los hermanos de la fraternidad. Sí, 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 pero... Cuando tenían unos grupos inmensos de grandes, ponían de a 10 muchachitos con un monitor. Por un monito, por Y 10, eso es por cada Lancaster. 10, sí. Sí, sí. Así que genial. Y los jesuitas hacían lo mismo. Nada más que con lo más grande, o sea, lo hacían en todos los niveles del sistema, o sea, del colegio. Si no importaba eso. Porque después, con el tiempo, nos vamos a meter en otro tema que no es menor. O sea, ¿por qué los profesores de enseñanza secundaria, según la tradición francesa, no necesitan saber enseñar? Ajá. Sí. Es un tema menor. Ujú. Sí, para allá iba mi pregunta sobre la diferencia entre primaria y secundaria. Claro, es que lo que pasa es que, de acuerdo a la tradición francesa, por eso que la Escuela Normal Superior nunca enseñó a enseñar. Los niños aprenden a aprender solos en la escuela primaria. Porque esa es la diferencia entre ser alumno y ser estudiante. Ujú. Uno como estudiante aprende solo. Y como alumno necesita ser ayudado. Y ese es el trabajo maravilloso de McClintock, además. Excelente. Lo que es el estudio y lo que es la enseñanza. Lo que es guiar el estudio. El texto de los jesuitas no se llama programa de enseñanza, se llama plan de estudios. Y las instrucciones que tienen del prefecto de estudios superiores y del prefecto de estudios inferiores es lo que tienen que hacer. Pero no enseñar. O sea, toda la historia del uso de la retórica en términos de la lección, la prelección, la lección, las disputaciones, etcétera, etcétera, no es enseñanza, es guía de estudio, porque es una guía de lectura. Exacto. Y esa es la parte interesante, y eso es lo que heredan de Erasmo. Tiene una pata bien importante esa cuestión. Entonces, ahí entra la diferencia entre
los logsis del currículo de Ramos y el Ratio estudiaron de Exactamente, jesuitas. ahí mismo. Que el currículum de Ramos los logsis de Ramos están encasillados. Y él considera que cada asignatura de ese currículum, que cada una de las artes liberales, que son las asignaturas, tiene su propio cuento y que no se juntan unas con otras. Y que enseñar retórica no es lo mismo que enseñar gramática, que la retórica se enseña por sí misma y la gramática se enseña por sí misma. Eso dice Ramos. Ajá. En cambio, los otros asumen la retórica como el método de estudio por definición. Los pasos de la retórica están escritos en el Ratio Studiorum. Perdón, de la retórica, se me confundió, de la escolástica. O sea, la escolástica es la que está detrás. O sea, a Ramos no le gustaba la escolástica. Entonces, él no quería saber nada con la escolástica, entonces cada uno tenía su propio cuento. O sea, la retórica se enseñaba de una manera, la gramática de otra, la filosofía de otra, la música, etcétera, etcétera. Los otros pasaban el rasero con la escolástica. La lógica. Todo funcionaba con la escolástica. Entonces la escolástica tiene sus pasos, entonces la escolástica es la que lleva al estudio, porque tiene que aprender solo al otro lado. Entonces ahí hay unos cruces muy importantes, por eso que los profes de enseñanza secundaria, en la tradición francesa, que después se distribuye por todos lados, ¿sí? No aprenden a enseñar. Solo las disciplinas. Solo las disciplinas. Porque con las disciplinas es suficiente, porque los otros, o sea, imagínate tú a Sartre aprendiendo didáctica. Porque él es egresado del École Normale. Imagínate a Ricoeur aprendiendo didáctica. A Messi Macron aprendiendo didáctica. A Foucault. Ninguno de ellos pasó por eso. No existen los programas de pedagogía en la Escuela Normal Superior de Rue de Ulm. Nunca existieron desde la creación, desde que se fundó. Y Sartre enseñó en un liceo durante la guerra. Pero los tipos que tenía delante sabían leer, sabían analizar, sabían escribir, sabían hacer todo lo que tenían que hacer para leer filosofía. Los míos no. Es que esas son las preguntas que yo creo que tenemos que llegar a poder respondernos después de que veamos a todos estos personajes. ¿Por qué hoy no? Ajá, ¿por qué hoy no? Yo trabajo con 10 y 11 y no. ¿Entendés? Entonces, esas son para mí las preguntas fundamentales. O sea, ¿por qué hoy no pasa eso? Y yo creo que hoy no pasa eso porque la escuela primaria no está cumpliendo con su rol, con lo que le toca. Mire, para mí hay una diferencia brutal. Yo como profe universitaria aquí en Chile, yo sabía de qué colegio venían los tipos. Tercer año de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde llegaban los tipos de los mejores puntajes de ciencias humanas, o sea, ahí estaban, ¿ya? Cuando yo dije un día, bueno, y una de las modos de evaluación es escribir un ensayo. ¿Un qué? Un ensayo. Solo, ¿tú sabías quiénes eran los que sabían lo que era un ensayo? ¿De qué colegio venían? ¿Liceo francés? Qué vergüenza. ¿Colegio alemán? ¿Escuela italiana? La tradición europea, o sea, los tipos son, eso es lo que saben escribir. Y entonces estos tipos se dan vuelta y le decían a nosotros, ¿cómo no saben escribir un ensayo si es lo que uno hace todos los días en el colegio? Bueno, yo quiero saber en nuestros países dónde perdimos esa historia. ¿Dónde se produjo el quiebre que desapareció? Porque existió. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Los franceses construyen todo su conocimiento para escribir la disertación
al final del bachillerato, y saben que es una estructura lógica en 3 partes que debe tener. Los gringos, los anglosajones tienen otra más sencilla, pero es el párrafo con tesis, ejemplo No, y sí, yo argumento, tengo el etcétera. librito gringo con el que me enseñaron mis monjas irlandesas a escribir, pum. Ajá. Y yo sigo escribiendo igual. Y nosotros que traíamos la tradición latina de la gramática y la retórica, se acabaron los jesuitas que hablaban latín en los años 60 y los colegios Y nos dejaron quedamos sin gramática y saber sin enseñar a leer y escribir. A escribir sobre Entonces, todo. ese es un tema que a mí me gustaría que de alguna manera, en algún momento de esta historia la discutiéramos, porque yo creo que ha sido nefasto. Sí, no es una queja de viejos, sino una es un hecho epistemológica y real. pedagógica. Es un hecho real que tú no podés, yo no puedo aceptar que un tipo en la universidad, a los 22 años, no sepa qué es un ensayo, querido. Claro. Estudia sociología, además. Y que además no puede escribir más de 10 páginas sobre un tema, punto. Sin contar la página de referencia bibliográfica, no más. Y sin errores de ortografía. Pero es que eso para mí es como tiene que ser. Lo básico. O sea, sí, lo básico. Entonces, eso tiene que pasar en las escuelas normales también, Gloria Elena. Claro. Porque si tú no formas a unos maestros que sepan eso, ¿cómo hacer para que ellos después lo pasen para el otro lado? No pueden. No pueden. No pueden. Sí. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, ¿dónde se quebró el cuento? Y en el Uruguay pasó lo mismo, querida. Hoy en día. Hoy en día no, ya hace muchos años. Porque los tipos tampoco saben escribir. Entonces, la escritura es un elemento fundamental, aunque tengamos tele, aunque tengamos videos, uno tiene que saber escribir, porque además no solo es escribir, es saber leer. Claro. Por ejemplo, ahí en la Universidad Católica yo descubrí una cosa maravillosa, porque cuando yo enseñaba ahí, llegaron los computadores y llegaron el Gopher, que era el buscador de Google, de lo que es el Google hoy, era el Gopher. Y descubrí una cosa súper interesante. Los tipos que estaban entrenados a trabajar en la biblioteca, de buscar fichas, de mirar las fichas de la biblioteca, como nosotros, los viejitos, Sí, sí. el Gopher no tenía secretos para ellos, porque no perdían ni 5 de tiempo, leían los statements y sabían perfectamente qué les servía y qué no les servía. Porque es lo mismo que las fichas. ¿Sí? Los que no usaban la biblioteca se demoraban horas en encontrar cualquier cosa. Porque hay un entrenamiento de lectura significativa. Tú sabes cuáles son las cosas que te sirven, o sea, porque tú buscas las palabras que se... Pero si tú no estás ahí entrenado a eso, nadie sabe. Eso es muy impresionante. Yo no hace mucho le pregunté a mi nieta, le dije, Tita, ¿y tú cómo le trabajáis al Google? Súper fácil, ya, si uno sabe las palabras que busca. Ya, benemérito el liceo francés que sigue haciendo la tarea como Dios manda. Eso es para mí el cuento. Y se hace durante muchos años, no se hace de un día para otro. Se hace desde que son chiquitos. Y eso es lo que se ha perdido, completamente. Y a mí me preocupa mucho, porque creer que el computador solo funciona... Es lo mismo que creer que cuando uno tiene un grabador aprieta el botón y sale calas de adentro sola. Si no hay cinta de calas, no hay calas. Eso. Bueno, queridos, nos vemos en 15 días. Gracias, Bueno. hasta luego. Ha La sido una próxima vez traigo rica un vinito. sesión, muy buena. 15 días, gracias. Gracias. Gracias, Araceli. Les mando el Pestalozzi, ¿sí? Mándale Vamos. pronto. Perfecto, Sí, muy sí, bien. sí, sí.
Esta semanita misma las mando. ¿Ya? Súper, gracias. Abrazo a todos. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Adiós y buenas Bueno, noches a Oscar, verte todos. otra vez. Eso falta el negro. Dos. Ay, Es que el negro estaba Rafita. dañado y nos Y el faltó el Rafita Rafa. nos faltó hoy. Al Rafa nos faltó también. Hay que pegarle un tirón de orejas al Rafa, ya se lo voy a tirar. Bueno.